centros encefálicos superiores. Continuando con las partes del encéfalo, encontramos al cerebelo, que es una estructura en el metencéfalo que controla ciertos reflejos y coordina los movimientos del cuerpo. El mesencéfalo o encéfalo medio, que es la región entre el metencéfalo y el cerebro anterior y que es muy importante para nuestra audición y para nuestra visión, y es uno de los varios lugares del cerebro donde se registra el dolor. Esto, por supuesto, vamos a ir mirando en otras láminas exactamente dónde, en qué sector de nuestros hemisferios cerebrales y cuál de los 4 lóbulos en los cuales se divide nuestro cerebro es que se encarga específicamente de lo que tiene que ver con la audición, con la visión y con otros sentidos de nuestro cuerpo. También entre las estructuras del encéfalo encontramos al tálamo, que es la región del encéfalo anterior que transmite y traduce los mensajes que provienen de los receptores sensoriales, exceptuando los del olfato. Y el hipotálamo, que es la región del encéfalo anterior que rige la motivación y las respuestas emocionales. Aquí tienen un pequeño cuadro sinóptico, una pequeña tabla sinóptica en la que pueden ver las partes del encéfalo y sus funciones. Ahora mismo hemos descrito todo lo que tiene que ver con el núcleo central. Hablamos de la médula, que según el material que hemos consultado y según los estudios realizados, como hemos dicho, por los neurocientíficos, es la que regula la respiración, la tasa del ritmo cardíaco, la presión sanguínea. El puente, en realidad no describimos aquí, pero es una parte también del encéfalo y específicamente dentro del núcleo central, que es la que regula los ciclos del sueño y la vigilia. El cerebelo regula los reflejos y el equilibrio y coordina todo lo que tiene que ver con nuestros movimientos. El tálamo, ya hemos dicho, es como un centro de relevo sensorial. ¿Qué es lo que hace? Regula los centros encefálicos superiores y el sistema nervioso periférico. Y el hipotálamo, que es el centro de las emociones y la motivación y las reacciones que tenemos ante el estrés o las situaciones estresantes en las cuales podemos estar expuestos. Luego nos habla del sistema límbico, que es lo que vamos a ir viendo de a poquito, en donde encontramos al hipocampo y la formación, que es responsable de la formación de nuevos recuerdos. Encontramos a la amígdala, ojo, la amígdala cerebral, que es la que rige las emociones relacionadas con la autopreservación, el hecho de estar alertas, el hecho de luchar por la supervivencia. Y la corteza cerebral, el cual la encontramos en los hemisferios cerebrales y los 4 lóbulos cerebrales, y aquí nos describe qué es lo que regula cada uno de ellos, y a medida que avanzamos en nuestra presentación y en el desarrollo de este tema vamos a ir ahondando en cada uno de ellos. Bueno,
Ya hablamos del núcleo central y de todas las partes que en ella se encuentran, de toda la estructura de esta. Ahora vamos a hablar de la formación reticular. La formación reticular es un sistema de neuronas. Su principal tarea es enviar señales de alerta a las partes superiores del encéfalo en respuesta a los mensajes que van entrando. Esta formación reticular puede apagarse y esto sucede durante nuestro sueño. ¿Qué es lo que ocurre? Durante el sueño, la formación reticular es desactivada. Según estudios realizados, la función de los anestésicos funcionan de esta forma, principalmente desconectando en forma temporal el sistema reticular. Y también existen estudios que dicen que aquellas personas o aquellos seres vivos que tienen un daño permanente en esta estructura cerebral o la formación reticular, puede que haga que se induzca a un estado de coma. También tenemos al sistema límbico. El sistema límbico es un anillo de estructuras que están holgadamente conectadas, que se localizan entre el núcleo central y los hemisferios cerebrales. El sistema límbico parece desempeñar un papel central en momentos de estrés. ¿Qué es lo que hace? Coordina e integra la actividad del sistema nervioso. Una parte del sistema nervioso, que es del sistema límbico, que es el hipocampo, también es muy importante en la formación de nuevos recuerdos. El sistema límbico tiene funciones que se desprenden, funciones que se echan a andar ante momentos de estrés. Y como les dije, una parte de ella, que es el hipocampo, también tiene una función en la formación de nuevos recuerdos. También hay estudios que dicen que las personas que tienen daño severo en esta área del cerebro son capaces de recordar nombres, de recordar rostros, de recordar incluso acontecimientos que grabaron en la memoria antes de que exista la lesión o el daño. Pero una vez que se produce esa lesión o ese daño, no pueden recordar nada que sea nuevo. Todo lo anterior acontecido en la persona puede ser recordado antes del daño que tiene en esta área del cuerpo, en esta área del cerebro, que es específicamente el hipocampo. Y no puede recordar cosas nuevas. La amígdala y el hipocampo, como decimos, están implicados en el gobierno y la regulación de las emociones. Vamos a detenernos un poquito y vamos a hablar de lo que es la función específica de la amígdala, pero de la amígdala cerebral. En la imagen podemos ver ese pequeño punto rojo dentro de las estructuras de nuestro cerebro. Según los especialistas, la amígdala tiene más o menos el tamaño de una almendra. El tamaño y la forma de una almendra. Esta es una estructura muy importante en el sistema límbico porque juega un papel central en todo lo que tiene que ver con nuestro aprendizaje, con nuestras emociones y con nuestras funciones cognitivas.
y, como dice también nuestra presentación, particularmente en aquellas conductas básicas de supervivencia, como por ejemplo el reconocimiento de gestos faciales, emocionales y del peligro. También se asocia con conductas de agresión, con el apetito, con el deseo sexual y ese sentimiento materno que podemos tener nosotras las mujeres. Cuando habla de conductas básicas de supervivencia, es aquella que nos mantiene prácticamente en estado de alerta o de vigilia. Es aquella estructura que hace que nosotros estemos pendientes o tengamos cuidado ante situaciones que nos parecen que puede ser peligroso. Por dar un ejemplo, quizás de nuestra vida cotidiana, por llamarlo de alguna forma, es el hecho de que tengamos que, al salir de la universidad, ya está siendo oscuro y nosotros hemos estacionado nuestro vehículo en algún lugar en donde no hay mucha iluminación, quizás el horario hace que ya no haya mucha afluencia de personas en la calle. ¿Y qué es lo que hacemos? Miramos, nos fijamos por todas partes, si es que escuchamos los pasos de alguien, estamos ya tipo en posición defensiva, o sea que es aquella que hace que nosotros estemos en un estado de alerta, de cuidado, por supuesto, tratando de su, cuidando esa nuestra supervivencia. Es eso lo que hace la amígdala cerebral y también, por supuesto, tiene mucho que ver en otro tipo de emociones como el aprecio, el amor, el apego a ciertas cosas y a todo lo que es nuestras funciones cognitivas. La corteza cerebral. La corteza cerebral es la superficie externa de los dos hemisferios cerebrales, porque ustedes saben que nuestro cerebro se divide en dos hemisferios, el izquierdo y el derecho. Es la que regula la mayor parte de la conducta más compleja que tenemos. La corteza cerebral es la parte de nuestro sistema nervioso de evolución más reciente y que está sumamente desarrollada en los seres humanos antes que en cualquier otro ser vivo. Sus áreas funcionales son una fisura profunda que corre de la parte delantera a la trasera y divide al encéfalo en hemisferios derecho e izquierdo. Estos hemisferios se dividen nuevamente en 4 lóbulos, los cuales están separados entre sí por grietas. Una fisura central, como ven en la imagen, que corre de costado aproximadamente de oído a oído. Separa la corteza somatosensorial primaria, que es la que recibe mensajes sensoriales de todo el cuerpo, de la corteza motora primaria, que es la que envía del encéfalo a varios músculos y glándulas del cuerpo los mensajes. Ahí ustedes ven cada una de las partes de la corteza cerebral y también en los pequeños cuadros ya nos indica cada lóbulo, cada hemisferio de qué específicamente se están ocupando cada uno de ellos. Pero vamos a ver en las siguientes diapositivas. Como hemos dicho, nuestro cerebro está dividido en dos hemisferios. Y estos hemisferios, a su vez, en 4 lóbulos
cerebrales. El lóbulo occipital es la parte del hemisferio cerebral que recibe e interpreta toda la información del sentido de la vista. Toda la información sensorial visual. El lóbulo temporal es la que nos ayuda a regular nuestra audición, el balance y el equilibrio de nuestro cuerpo y ciertas emociones y motivaciones. El lóbulo parietal también es parte de la corteza cerebral, que es la que recibe información sensorial de todo nuestro cuerpo. La corteza somatosensorial primaria es un área del lóbulo parietal donde se registran todos los mensajes de los receptores sensoriales. Está el lóbulo frontal, que es parte también de la corteza cerebral, que se responsabiliza del movimiento voluntario. También es importante para nuestro proceso de atención, las conductas que están dirigidas a metas y las experiencias emocionales que para nosotros son significativas. Y la corteza motora primaria, que es la sección o una parte del lóbulo frontal que se responsabiliza de todos los movimientos voluntarios que realiza nuestro organismo. Aquí tenemos una pequeña imagen que es bastante ilustrativa y es la que nos indica cómo es que trabaja cada hemisferio cerebral, tanto el derecho como el izquierdo, y en qué se van especializando cada una de ellas. Los seres humanos, especialmente nosotros, tenemos un medio cerebro derecho y un medio cerebro izquierdo. Y la conexión entre estos hemisferios, tanto el izquierdo como el derecho, es una banda gruesa en forma de listón de fibras nerviosas que tiene el nombre de cuerpo calloso. En la imagen se ve perfectamente en la mitad de estos hemisferios este cuerpo calloso. Cada uno de nuestros hemisferios está especializado en el procesamiento de tipos específicos de información. Es así que el hemisferio izquierdo controla todas las funciones del lado derecho de nuestro cuerpo y el hemisferio derecho controla las funciones del lado izquierdo de nuestro cuerpo. Como hemos visto, cada hemisferio está dividido en 4 lóbulos: el frontal, el parietal, el occipital y el temporal, que son regiones muy amplias de la corteza cerebral y desempeñan diversas funciones y funciones específicas cada uno de ellos. Es así que el lóbulo frontal es la que se encarga, o es la responsable de la escritura, de nuestro lenguaje, de los movimientos. El parietal es la área sensitiva que tiene que ver con el gusto y el tacto. El temporal se encarga de la percepción auditiva y olfativa, y el lóbulo occipital de la detección de todas aquellas imágenes que nosotros podemos ver, valga la redundancia, a través del sentido de la vista, imágenes visuales. No podemos dejar de hablar de cómo es que procesamos nuestro lenguaje, el habla y el lenguaje. Por eso, como dice la presentación y como dice Hoffman y Davidson, es importante que recordemos que en condiciones normales
Los hemisferios derecho e izquierdo están en estrecha comunicación a través del cuerpo calloso, así como hemos visto en la imagen anterior, y que por esa razón operan juntos de una manera coordinada e integrada. Cuando hablamos de lenguaje, definitivamente tenemos que hablar de dos estudiosos que son Paul Broca y Carl Wernicke. La idea de que el lenguaje humano es controlado principalmente por el hemisferio cerebral izquierdo fue presentado en la década de 1860 por un médico francés que se llamaba Paul Broca. Y las ideas de Broca fueron luego modificadas un poquito más tarde por el científico Carl Wernicke. Así que es por eso que estas áreas principales que tienen que ver con nuestro lenguaje llevan el nombre de área de Broca y área de Wernicke. El procesamiento del habla y del lenguaje, las áreas de Broca y de Wernicke, que por lo general se encuentran solo en el lado izquierdo del encéfalo, trabajan juntos y son los que permiten producir y entender el habla y el lenguaje. Aquí tienen una imagen que es bastante ilustrativa en la que nos muestran el área de Broca, que es la que participa en la producción del habla, y esta imagen nos dice que el daño que podamos tener en esta región afecta nuestra habilidad para hablar, pero difícilmente afecte la comprensión del lenguaje hablado o escrito. O sea que vamos a poder seguir escribiendo muy bien, entendiendo muy bien, pero no vamos a poder hablar en forma fluida, no vamos a poder producir nuestra habla, nuestro lenguaje va a tener inconvenientes. El área de Wernicke está implicada en nuestra comprensión del lenguaje hablado y escrito. El daño en esta región afecta la comprensión del lenguaje, pero difícilmente afecte el habla. ¿Se dan cuenta las funciones de estas dos áreas que hacen al procesamiento del habla y del lenguaje? Y por supuesto tienen mucho que ver con la producción y el entendimiento de ambas cosas. A estas áreas se las denomina áreas asociativas. Y específicamente, ¿por qué se denominan áreas asociativas? Porque son áreas justamente de la corteza cerebral donde los mensajes que provienen de los sentidos que están separados en sí se van combinando y forman impresiones que son significativas, donde se integran todos los mensajes al exterior que provienen de todas las áreas motoras de nuestro cuerpo. El área asociativa de Broca, como hemos dicho, es una de las principales zonas de la corteza cerebral, es la que se responsabiliza de producir el lenguaje. Está ubicada en la zona anterior al cerebro, en la porción inferior del lóbulo frontal izquierdo y controla todas las funciones motoras que están relacionadas con la producción del habla, el procesamiento del lenguaje y el control de las neuronas faciales. Las personas que tienen daño en el área de Broca pueden entender el lenguaje, pero no pueden formar palabras o hablar con fluidez. Y el área asociativa de Wernicke está ubicada entre los lóbulos parietal
y temporal, y realiza funciones del lenguaje, el razonamiento y la memoria. A esta área se le atribuye el lenguaje receptivo, es decir, la comprensión auditiva del habla. Todo lo que escuchamos comprendemos mediante el área de Wernicke. Además de ello, es el que es el responsable de procesar semánticamente la información lingüística, sea esta auditiva como también escrita, y el reconocimiento del lenguaje y su interpretación. El hecho de que interpretemos es también trabajo del área de Wernicke. Las personas que sufren daño en esta área tienen dificultades para entender el habla de otras personas. Además de eso, puede que tenga una fluidez en el habla y puede también que pueda ser bien articulado. Sin embargo, el discurso que pueden presentar estas personas puede carecer de significado y puede que esté lleno de palabras inventadas, creadas. Estas alteraciones se dan también en el lenguaje escrito, que comparte base cerebral con el lenguaje hablado. ¿Se dan cuenta? Estas áreas son las cuales nos permiten procesar el habla y el lenguaje, sea esto tanto escrito como hablado. Bueno, hasta aquí nuestro contenido sobre lo que es el trabajo y la estructura del sistema nervioso central, que es el encéfalo, que fue hoy nuestro objeto de desarrollo de clase. Así vamos a ir dividiendo por partes y por temas, ya que son un poquito complejos y es mejor que vayamos estudiándolo en partes para que podamos comprenderlo mejor. ¿Escucharon todos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ahora estoy mirando los chats en donde me preguntan por la prueba. Sí, la prueba ya la he corregido todo. El rendimiento fue, bueno, medio para arriba. Algunas grandes excepciones, pero mayormente han logrado el 60 e incluso más del 60%. Bastante bueno. Solamente que me di cuenta de que no hacen una lectura como para comprender, sino que hacen una lectura rápida y para el momento no más. Pero sí, voy a ir proporcionándole el puntaje. Ya están todas corregidas. Quiero nomás que comprendan que ustedes son muchos, ustedes casi 100 en cada aula, y tengo las 3 secciones, así que hacer la planilla, pasar, todo eso implica un poquito de trabajo, y generalmente me dedico a eso los fines de semana. Pero relativamente, o sea que en términos generales, fue de medio para arriba el rendimiento. ¿Tienen algo que quieran decir? Notas no voy a dar aún. Además que notas como tales no hay todavía.
Es lo que tengo son puntajes. Puntajes. Y para que tengan nota, esto se tiene que ir sumando a todas las demás actividades que suelen tener y con todas las otras pruebas también. ¿Y cuándo las puntajes, profe? ¿Cuándo tenemos? ¿Cómo? ¿Cuándo las puntajes? Sí, y eso les voy a ir pasando, como les digo, seguramente para la próxima semana. Ya tengo todas corregidas. Ya tengo todas corregidas. Ok, gracias. Hasta aquí entonces, o tienen algo que quieran acotar, tienen algo que quieran decir, les escucho. Aún no dejé ninguna actividad porque quiero terminar con estos contenidos para que hagamos una actividad con respecto a esta unidad. Muy bien. Nos vemos la próxima semana. Que estén todos bien, cuídense mucho. Y gracias por la atención. Gracias, profe. Chao, chao. Chau, chau. Gracias. Cuídense.